Que alguien mire en el calendario y me confirme. Es martes. Creo que es 13. martes 13, profe. Es martes 13. No, de agosto, no de julio. Ah, de agosto. Que es una fecha especial. Viernes, me dice Graña. Bueno, por un día. Viernes, sí. Por un día fallamos, Graña. Si hubieras, igual el anuncio salió el jueves, así que nos damos por bien cumplidos. Bueno, el tema de hoy es codificación. Este tema es complejo, tiene sus ramificaciones, tiene sus cuestiones complejas, ¿no? Valga la redundancia, ya lo dije un par de veces. Acá vamos a necesitar que ustedes estén atentos, que ustedes estén pensando en lo que estamos hablando y que ustedes se remitan a cosas que ya saben de otros cursos, ¿no? Que ya saben de, digamos, de filosofía del liceo, de historia del liceo, pero también de historia del pensamiento político, de personas, de constitucional, o sea, vamos a tratar de hablar de esta historia, de la historia de la codificación, pero vamos a manejar además diferentes elementos para complementar esto y tratar de tener una visión un poco más integral. Repasemos cosas que nosotros ya sabemos y que por ende podemos hablar de forma un poco más rápida, ¿no? Podemos pasarle un poco más por arriba sin detenernos demasiado, ¿no? El mapa que yo siempre les pongo es el del Sacro Imperio Romano, esta vez lo cambié y puse el mapa de la Francia medieval, ¿no? Esta idea que ustedes ya manejan, esta idea que ustedes ya tienen, porque ya la hemos visto en diferentes clases, de una Edad Media altamente fragmentada desde lo económico, lo político, lo social, y también fragmentada desde lo jurídico, ¿no? Es decir, cada uno de estos colores representa diferentes señoríos feudales, diferentes circunscripciones, y en cada uno de ellos hay diferentes ordenamientos jurídicos, ¿no? La mayor parte basado en la costumbre o la jurisprudencia. Y aquella otra idea que también teníamos de que el derecho medieval también está fragmentado según las clases. Si se pertenece a la clase de los vidrieros, se aplica el derecho de los vidrieros, ¿no? Aquello que vimos cuando hablamos de los gremios y las corporaciones, cómo los gremios dictaban sus propias normas y que todo ese derecho estaba mayormente basado en la costumbre y la jurisprudencia, ¿no? Todo esto lo estamos mencionando a modo de repaso porque nosotros ya lo vimos. Y ustedes se supone que lo recuerdan. Si no lo recuerdan, bueno, eso ya no está dentro de los poderes que uno tiene, ¿no? Veamos acá, porque siempre las anécdotas directas o las descripciones que hace la gente en forma directa a veces sirve para ilustrar mucho mejor lo que uno puede decir, ¿no? Esta es una anécdota que hace Voltaire, quizá ustedes recuerden a Voltaire del liceo, lo hayan dado o hayan leído algo de este filósofo francés. Concretamente esta anécdota sale en el diccionario filosófico, ¿no? Y nos dice Voltaire lo siguiente: cuando llegué a mi patria fui a Versalles, donde tenía algunos asuntos que solventar, y vi pasar una hermosa dama seguida de otras también hermosas. Voltaire se dice y se escribe Voltaire. ¿Quién es esa dama?, pregunté al abogado que venía conmigo. ¿Y por qué iba el abogado con él? Por tener un proceso en el Parlamento de París a causa de los trajes que me hice confeccionar en las Indias. Perdón. Es la hija del rey, me contestó, muy hermosa y caritativa. Es una lástima que no pueda llegar a ser reina de Francia. ¿Cómo?, exclamé. Si tuviéramos la desgracia de que murieran todos los príncipes de sangre real, ¿no podría heredar el reino de su padre? No, contestó el abogado. La ley sálica se opone terminantemente. ¿Y quién redactó la ley sálica?, pregunta Voltaire. No sé, pero suponen que era un antiquísimo pueblo cuyos habitantes se llamaban Saliens y no sabían leer ni escribir. Sin embargo, tenían una ley escrita que disponía que en el territorio sálico las hijas no podían heredar ni un bancal, y esta ley se ha adoptado en países que no son sálicos. Ese sentido del humor tan característico de Voltaire, ¿no? Como un pueblo
como un pueblo que no sabe leer y escribir va a tener una ley escrita, ¿no? Que hace referencia a la historia de la ley sálica y su presunta falsificación, ¿no? Al día siguiente se falló sentencia en mi proceso en una de las salas del Parlamento y lo perdí todo por un voto. El abogado me dijo que en otra sala lo hubiera ganado por un voto. Pues eso tiene su miga, le repliqué, de modo que cada sala tiene una ley diferente. En efecto, tenemos 25 comentarios al derecho consuetudinario de París, es decir, que hemos probado 25 veces que ese derecho es equívoco, y si hubiera en París 25 tribunales de jueces, habría también 25 jurisprudencias diferentes. Tenemos a 15 leguas de París una provincia, Normandía, en donde se hubieran juzgado de otra manera que lo que han hecho aquí. Esta idea de, nosotros vimos, cuando hablamos de antecedentes del derecho privado internacional, nosotros vimos los glosadores y los posglosadores que hacían glosas o comentarios a las leyes, ¿no? Acá es uno de los conceptos que maneja Voltaire, ¿no? Hay 25 comentarios distintos sobre una misma ley. Y si hubiera 25 tribunales, habría 25 jurisprudencias distintas. Sigue diciendo Voltaire, estas palabras me movieron a visitar Normandía y hacia allí me dirigí con uno de mis hermanos. Al llegar a la primera posada, nos encontramos a un joven que estaba desesperado, y al preguntarle la causa de su desesperación, me contestó que tener un hermano primogénito. No comprendo que eso sea una desgracia, le repliqué. Yo lo tengo y vivimos en muy buena armonía. En este país, la ley entrega los bienes a los primogénitos y reduce la pobreza a los hijos, le contestó este otro. Y Voltaire le contesta, entonces tenéis razón para estar descontentos. En nuestra región, los hermanos heredan por partes iguales. ¿Y cuál es la reflexión final de Voltaire sobre todos estos acontecimientos que le sucedieron y que están vinculados con lo jurídico, ¿no? Esta aventura que tuvo Voltaire en los tribunales. Dice, estos hechos me hicieron reflexionar sobre las leyes y comprender que son como los trajes. Hay que adaptarse a la vestimenta de cada país. Siempre ha sido Voltaire con sus reflexiones y con sus anotaciones sobre la vida, ¿no? Pero, digamos, Voltaire maneja en esta anécdota que viene en el diccionario filosófico varios elementos que nosotros ya vimos o que nosotros ya conocemos, ¿no? Es decir, Voltaire nos habla de esta fragmentación geográfica del derecho, es decir, en París los hermanos heredan a partes iguales, mientras que en Normandía, un poquito más al norte, es decir, no demasiado lejos, rige el derecho del primogénito, ¿no? Es decir, el que hereda es el primogénito. Todo esto ya lo vimos cuando hablamos de derecho privado internacional. Esta fragmentación entre diferentes lugares, ¿no? Pero también maneja Voltaire esta idea de que el derecho de alguna forma también es equívoco, porque hay 25 comentarios sobre la misma ley y se puede fallar de 25 maneras distintas según la sala. Digamos, todos estos son los conceptos que va manejando Voltaire y que nosotros ya hemos visto. Por eso me parecía interesante traer esta anécdota, porque digamos, no es un autor que habla desde lo jurídico, de la historia del derecho, sino que presencia los hechos y narra de primera mano cosas que a él le pasan y que nosotros podemos ver o que nosotros ya hemos visto a lo largo del curso. Ahora, digamos, Voltaire pertenece a un movimiento filosófico que es muy propio de su época, ¿no? Estamos hablando de siglos XVII, XVIII, ¿no? ¿Cómo se le llama a esta época? Ustedes a ver si se acuerdan del liceo. La Ilustración. Ahí va, como dice la Rama, como dice Silvana, se le llama la Ilustración, ¿no? Es el siglo de las luces, la Ilustración, el despotismo ilustrado, todos esos adjetivos, ¿no? Esa idea de una época iluminada, obviamente en contraposición con la Edad Oscura, ¿no? Esa Edad Media que es catalogada justamente por estos autores como una época de oscuridad, de retroceso, etcétera, etcétera. Entonces, por oposición a la Edad Oscura, es esta edad de las luces, ¿no? O como
por oposición a la Edad Media, el Renacimiento, ¿no? Es decir, por oposición a la edad que está en el medio, la edad del renacer de los antiguos valores romanos, griegos, filosóficos, etc. Pero además, y esto también me imagino que lo han dado en filosofía, esta es una época marcada por un movimiento que es el movimiento enciclopedista, ¿no? ¿Se acuerdan qué era la enciclopedia? Se supone que en el liceo lo habrán visto, no sé si se acuerdan. ¿No Sí, sería lo como vimos, pero un no me acuerdo bien, conjunto de profesor. ¿no sería como un conjunto de información o de ciencias? Ahí Sí, va, conocimiento universal. Eran como artículos que escribían y los iban poniendo ahí en esa enciclopedia. Por ejemplo, invitaban a los filósofos y yo qué sé, no sé, ahora no me acuerdo, no sé, Como me que acuerdo quisieron si era. poner todo el conocimiento en esa enciclopedia. ahí va, como dice Corvo, como dice Ruidías, como dice alguien más que no me acuerdo, como dice Silvana, esta idea de la enciclopedia como un compendio de todo el conocimiento de la humanidad, ¿no? Como dice Catalano acá, del conocimiento, una recopilación del conocimiento de la humanidad. La idea de que todo el conocimiento que tiene la humanidad en las ciencias, las artes, etcétera, pueda ser recopilado en un único documento. Y este documento, para el cual se invitaba a que escribieran artículos, etcétera, todo ese conocimiento nucleado en un solo lugar. Y esto va a ser la enciclopedia. Y si yo les pregunto, ¿a qué les hace acordar esta idea de un conocimiento disperso que es unificado en un mismo documento? ¿A qué les hace acordar? A la compilación de Código. Justiniano. Justiniano. A la compilación de Justiniano, a la Constitución, dice Catalano, Nieto dice a Justiniano también, Jay Monat dice a la codificación. Bueno, yo estoy un poco más con Vera, con Jay Monat, con ¿quién más? Con Catalano, que dijeron la Constitución y la codificación, ¿no? Esa idea de un derecho disperso que se une todo en un mismo cuerpo normativo. Eso es un código, en definitiva. Se supone que ustedes ya han dado proceso de codificación en persona, si mal no recuerdo. Está por lo menos en el programa de ellos dar cómo se da todo este proceso. Pero vean ustedes que la enciclopedia de alguna forma busca nuclear en un mismo documento lo que es el conocimiento de toda la humanidad, y de alguna forma tiene cierta semejanza con esta idea de un código, ¿no? Nuclear todas las leyes de determinada materia o de determinada asignatura dentro de un mismo cuerpo normativo. ¿Qué dice? La de Graciano, según leí, hizo lo mismo. No sé de qué habla la rama, pero démoslo por bueno. Sí, García también, la religión hizo lo mismo cuando se estableció, ¿no? A través de concilios cuál iba a ser la versión oficial de la Biblia, o también se hizo en el Islam con el Corán, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, eso es harina de otro costal. Ahora estamos viendo la enciclopedia. ¿Qué idea está detrás de todo esto? ¿Qué idea está detrás de todas estas intenciones de hacer esto? La idea de la razón, que ustedes ya deben haber visto no solo en filosofía cuando vieron esto en el liceo, sino también lo deben haber visto en historia del pensamiento político, ¿no? Esta idea de la razón. ¿Qué es la razón? A ver si alguien tiene alguna idea. Puede ser, pues no sé, puede ser ese conjunto de ideas morales, éticas, no sé, por ahí. Ajá, bien. A ver, Díaz acá dice que lo dieron en ideas. ¿Se acuerda de algo, Díaz, o se acuerda que lo dio nomás? A veces acordarse que uno dio algo ya es suficiente. Tenía algo que ver con el ser racional, no me acuerdo cómo se relacionaba con eso, se relacionaba. Ajá, sí.
empezar a justificar fuera de la religión. Bueno, No sé, sí, sí, a ver. yo entiendo que es como una forma de relacionar conocimientos que ya tengas. Ajá, sí, conocimientos que ya tenga. Vamos a ver un poco más eso ahora en un rato. Explicaciones más a conciencia, dice Ingo. Es como, todos están con esa idea de la razón como el sujeto este que está acá pensando, ¿no? El pensador de Rodin, ¿no? Sentarse y pensar un rato. Como que esa es la idea que flota acerca de la razón. La razón es todo aquello que nosotros sabemos en forma totalmente independiente de la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Se preguntarán ustedes. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué les parece? Si es que les parece algo. Las Capaz. cosas vividas La que experiencia, recordamos. las Los hechos. Lo que vivimos. Las cosas que hemos vivido, que nos han pasado, que hemos experimentado. Ahí va, como dice Moreira, lo que se ha experimentado, ¿no? Lo empírico, dice acá Vera, ya con terminología un poco más específica. Acá la rama dice lo que percibimos con los sentidos. Exactamente, la experiencia es todo aquel conocimiento que nosotros tenemos gracias a los sentidos. Ustedes, y esto sí, les voy a preguntar, en el curso de la mañana me lo contestaron así, rapidísimo, en un toque, así que no espero menos de ustedes. Sé que todos cursaron acá jardinera de 5, así que los conocimientos que ustedes adquirieron en ese curso de preprimaria los van a aplicar acá y me van a decir cuáles son los 5 sentidos. El El tacto, gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído. Bien, podemos decir que todos aprobaron acá, los que más, los que menos, por lo menos 3 de los 5 sentidos y aprobaron jardinera de 5, ¿no? Yo me llevé plasticina 2 a examen, pero bueno, después de mucho estudiar la salvé. Así que puedo hablar de esto con propiedad. Ahora pensemos un momento, ¿no? Hagamos un ejercicio filosófico y pensemos. ¿Qué conocimientos tenemos nosotros que no hayamos adquirido a través de estos 5 sentidos que ustedes acaban de mencionar? A ver si se les ocurre alguna idea. ¿Qué no, conocimiento? lo que se me viene a la cabeza con lo que usted está diciendo, porque justamente habló de los sentidos anteriormente, se me viene un filósofo, René Descartes, cuando en una de sus meditaciones, creo que es en la segunda meditación, que habla de que, bueno, de que él, para poder desconstruir todo aquel pensamiento que tenía, puso a prueba todos los sentidos. Entonces él termina entendiendo de que con el trozo de cera, por ejemplo, él puede probar de que no reconoce el cambio de esa cera, ni por los ojos, ni por el gusto, ni por el tacto, ni por el olfato, sino que lo reconoce porque es el cerebro, vamos a decir, es el entendimiento, es el pensamiento, eh, lo que lo hace darse cuenta, que el cambio de esa cera la mantiene siendo cera aún después de la transformación. Ajá, bien. Ahí ya avanzó varios casilleros, digamos, si estuviéramos jugando al ludo. Ya se fue un poco hacia adelante. Vera había levantado la mano. Sí, me parece que el conocimiento que está asociado a la fe, por ejemplo, a la espiritualidad, en realidad no se percibe por ninguno de los sentidos, pero bueno, hay como Ajá. bastante ese conocimiento, y después con lo que dijo Silvana, la propiocepción, que es como la orientación del cuerpo en el espacio sin utilizar los sentidos, también es otro tipo de conocimiento. Ajá, o sea que usted ya está un poco más con Kant, digamos, en esa idea de que el espacio es una noción que nos viene dada en forma anterior a los sentidos, ¿no? No sé si entendí más o menos por ese lado. Sí, eso.
Ahí va. Sí. La Rama había levantado la mano también. Sí, yo iba a decir lo mismo que dijo Guillermo en el chat, o sea, los instintos, porque nosotros técnicamente, bueno, si bien no nos enseñan cómo comer adecuadamente, digo, me parece que cualquier persona que esté tirada a la naturaleza va a saber cómo comer, es algo que lo tenemos por instinto, ese es un tipo de conocimiento que no lo percibimos, ya lo tenemos. Bueno, ahí se ha metido, sí, podríamos hablar de los instintos, podríamos hablar de la naturaleza humana. Todo esto está bastante vinculado a estas ideas, ¿no? Esta lucha, digamos, entre los racionalistas y los empiristas, qué nos viene dado por los sentidos y qué nos viene dado por la razón, porque yo le podría decir, bueno, sí, usted tiene el instinto de comer determinadas cosas, pero si por ejemplo usted huele que hay un animal que se está pudriendo, quizá por instinto decide no comerlo, pero en definitiva usted decide no comerlo porque huele a través del sentido del olfato. Podríamos estar en una discusión un rato larga. Nieto había levantado la mano, no sé si... Sí, sí, profe, yo no sé, yo lo que se me vino a la cabeza pensando en eso fue la socialización primaria, es decir, cuando somos chicos, pero no sé si de alguna manera está vinculado con los sentidos. Estaba pensando eso, pero no sé, capaz que de alguna manera sí está vinculado con los sentidos, pero fue lo que se me vino a la cabeza lo primero cuando es la socialización primaria, que básicamente imita. Se le cortó ahí lo último que dijo, pero le contesto. No, que más o menos imitamos. Entonces, no sé si de alguna manera puede estar relacionado. Claro, pero piense, Nieto, lo siguiente: si usted imita, es porque usted lo ve, o lo oye, o lo huele, Sí, o lo que sea, justo, ¿no? Es decir, usted justo puede imitarlo. estaba pensando eso, que si nosotros imitamos, estamos viendo a la vez, entonces ya. Claro, o sea, para que vean, digamos, este ejercicio de pensar esto está bueno para que vean hasta qué nivel todo lo que nosotros, o hasta qué nivel muchos de los conocimientos que nosotros tenemos provienen de la experiencia, ¿no? Si sabemos hacer algo es porque vimos que otro lo hacía y lo podemos imitar. Si sabemos hacer algo es porque vimos un libro, porque lo leímos. Si, no sé, sentimos de determinada manera es porque hablamos con esa persona y escuchamos a través del sentido del oído lo que nos dijo y lo procesamos. Hoy a la mañana, por ejemplo, me decían, ¿no? Algo que es independiente de la experiencia puede ser el amor como un sentimiento. Y bueno, puede ser que no sea palpable un sentimiento, pero si uno está enamorado, tiene esa reacción química o lo que sea, es porque uno pudo conocer a la otra persona a través de poder verla, de poder escucharla, entender lo que le dijo, etcétera, etcétera. Bueno, dependiendo de la concepción que cada uno tenga de esos temas como el amor, la amistad, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos dirán que hasta que no prueben el sentido del tacto no pueden amar a una persona, y otros dirán que es amor a primera vista, pero tanto el tacto como la vista son sentidos, o sea que en cualquiera de los dos casos, más romántico o más mundano, podemos decir que hay una participación muy activa de los sentidos, ¿no? Entonces, me quedo con lo que dijo Silvana, que fue la primera que habló y la que fue más lejos, digamos, en este tema, esa idea de Descartes, ¿no? Pero digamos, yo me iba más hacia la frase más famosa de Descartes, que es aquella en la que dice que piensa y luego existe, ¿no? Es decir, Cogito ergo sum. ahí va, bueno, usted lo dice en latín porque, bueno, usted es una persona de cultura, pero acá... Me gusta filosofía. Bien, digamos, nosotros, como en una entrevista de trabajo que me preguntaron si hablaba este idioma, si yo contesté inglés, y quien me tomaba la prueba me dijo, ¿y solamente ese? Y yo, que estaba un poco cansado ya de la vida, le dije, no, también hablo español un poco, lo mínimo como para darme a entender. Obviamente no me dieron el trabajo, pero bueno, digamos,
No sé, ustedes me dirán si me doy a entender en español o si prefieren que la clase se las dé en inglés. Pero esta experiencia, esta idea de la razón, esto que nos dice Descartes, ¿no? Este pienso, luego existo. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que dudar de todo aquello que nos dicen los sentidos. ¿Y por qué tenemos que dudar de todo aquello que nos dicen los sentidos? Porque muchas veces el dulce de leche light tiene el mismo sabor que el dulce de leche común. ¿Y qué les quiero decir yo con esta analogía del dulce de leche? O como les ponía el ejemplo a la mañana, aquella publicidad de Coca-Cola, que había un robot que desafiaba a la gente a ver si podía determinar cuál era la Coca-Cola Light y la Coca-Cola común, porque ambas tenían el mismo sabor, aparentemente, según la publicidad. Como dice Martínez, porque los sentidos nos engañan. Uno, digamos, la experiencia, los sentidos, uno puede creer, ¿no?, que la luz es blanca, y en realidad la luz no es blanca, está integrada por diferentes colores. Uno puede creer que el lápiz que se introduce en un vaso con agua, si uno lo ve a determinada altura, está partido, ¿no? Aquel experimento que hacían ustedes en física en el liceo. Y uno lo ve y piensa, este lápiz está partido, y en realidad no es que está partido, es que la luz viaja a distintas velocidades según el elemento en el que se encuentre, ¿no? Entonces viaja más rápido en el aire que en el agua, y esa diferencia de velocidad nos hace creer que el lápiz está partido en dos. Digamos, todas estas cosas significan que nosotros no podemos confiar en los sentidos, porque si los sentidos nos engañan 1, 2, 3 veces, significa que en cualquier momento nos pueden engañar, y cualquier cosa que nosotros percibamos a través de estos sentidos puede ser falsa. Entonces, los racionalistas van a tener un desprestigio, van a fomentar un desprestigio de todo aquel conocimiento que provenga a través de los sentidos. Y si el conocimiento que proviene a través de los sentidos está desprestigiado, solamente nos queda aquel conocimiento que está o que proviene de la razón. Que dice Burgos, cuando en la noche la ropa se transforma en una persona. Sí, también. Todas esas cosas, uno cree que ve algo que en realidad no ve. Digamos, había un viejo dicho, Burgos, que era, de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Dejo después que usted interprete a qué hacía alusión ese viejo proverbio popular. Pero digamos, justamente a lo que hace alusión es a que los sentidos nos engañan. ¿Y qué conocimientos provienen de la razón? Bueno, y ahí es donde entra Descartes, ¿no? Descartes dice que hay que dudar de absolutamente todo, y llega a la conclusión de que hay una verdad irrefutable, una verdad que no puede ser de ningún punto de vista engañosa, porque proviene enteramente de la razón. ¿Y cuál es esta verdad? Que él piensa, es decir, uno mismo piensa. Y si uno mismo piensa, eso significa que existe. Yo nunca me vi pensando, nunca me olí pensando, nunca me toqué pensando, digamos, ¿no? Esas son la idea de que yo mismo pienso no proviene de la experiencia, sino que proviene de la razón. Y esta idea es incuestionable, esta idea es válida universalmente. Y a partir de esta idea, uno puede construir, ¿no?, es esa base firme sobre la que Descartes apoya su palanca para, digamos, hacer toda su teoría, ¿no? Y de ahí hablará sobre la existencia de Dios, hablará sobre un montón de cosas más, Descartes, ¿no? Pero esta idea de la razón por encima de lo empírico, y de la razón como algo que es válido para todo tiempo, que es independiente de la experiencia, que es independiente de la realidad que nosotros percibimos a través de los sentidos. Y cuando yo les describo la razón así, ¿no?, con estos términos, como independientemente del momento histórico, como válida universalmente, como válida en cualquier punto del planeta y en cualquier tiempo histórico, ¿qué idea jurídica o cómo lo vincularían ustedes con el derecho? ¿Qué corriente del derecho les hace acordar todos estos conceptos? No entendí la pregunta, profesor. Repito entonces, si yo les digo que la razón puede ser descrita como universalmente válida, en todo tiempo y espacio, como independiente de la experiencia,
independientemente de los regímenes políticos, independiente de los momentos históricos, creo que también les dije. Si uno describe así la razón, ¿qué corriente jurídica vincularían ustedes con este concepto de la razón? Si es que pueden, si es que se les ocurre alguna. Justnaturalismo. Ahí va, Ruiz Díaz dijo justnaturalismo. Vera levantó la mano, no sé si... No, sí, pero no, si era esa, no iba a decir eso. ¿Qué iba a decir, Vera? No, capaz que nada que ver, pero como que me hace pensar mucho como los tratados de derechos internacionales, derechos humanos, algo así que en realidad es muy independiente del tiempo, es independiente del espacio, es imparcial en cuanto a lo político. Pensé en eso, nada que ver capaz. Bueno, pensó bien, Vera. ¿Por qué se ataja diciendo que capaz que nada que ver? No, está muy bien lo que dijo. Lo que dijo Vera de los... Sí, los derechos humanos pertenecen al justnaturalismo, ¿verdad? Claro, lo que dijo Vera está en lo mismo que dijo Ruiz Díaz, ¿no? En el mismo sentido. Quizá ustedes no han dado todavía derechos humanos con demasiada profundidad, no han cursado esa asignatura tampoco completa, entonces... No, el semestre que viene, profe. Ahí va, tienen algunas nociones de cosas que han dado en constitucional, en historia del pensamiento político, etcétera, ¿no? Pero usualmente se los describe a los derechos humanos como imprescriptibles, inalienables, válidos en cualquier tiempo y lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa idea también de que los derechos se reconocen y no se crean, que eso probablemente lo hayan dado en constitucional o en historia del pensamiento político. Esa idea de que las constituciones reconocen los derechos, pero no los crean, porque los derechos vienen de antes. Digamos, Son todo inherentes al ser humano. Ahí va, son inherentes al ser humano por su sola calidad de tal. Digamos, entonces, esto claramente está relacionado con este pensamiento de la razón, ¿no? Es decir, este derecho natural o derecho natural racionalista está vinculado con esta idea de la razón, digamos, como fuente del conocimiento, ¿no? Vemos acá entonces dos grandes cosas. Por un lado, el racionalismo, que es esto que nosotros vemos, el desprestigio de la experiencia, etcétera, etcétera, y por otro lado, el pensamiento jurídico del justnaturalismo, tratando de hacer ver el derecho desde un punto de vista racionalista. Ahora vamos a hablar del estado de la naturaleza, la rama. Vera había levantado la mano, ¿puede ser? No sé si ya la bajó. No, ya la bajé. Ah, perfecto. Digamos, obviamente todas estas ideas que están en la vuelta en este periodo histórico van a tener su influencia dentro del pensamiento del derecho, ¿no? Dentro del pensamiento jurídico. ¿No? Vemos la creencia de que la dispersión normativa es perjudicial, eso que Voltaire mencionaba, de que en un lugar se aplica una ley, en otro lugar otra, esa creencia de que todo eso es perjudicial. ¿Por qué? Y bueno, porque no es único para todo el mundo, no proviene de la razón, no es universalmente válido. Esta fe en la razón, que es lo que veníamos mencionando, y si nosotros hablamos de un desprestigio de la experiencia como forma de conocimiento del mundo, tenemos que hablar naturalmente de un desprestigio de aquellas fuentes del derecho que están más basadas en la experiencia. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Nosotros vimos cuando arrancamos el curso, hablamos de fuentes del derecho, ¿no? O sea, la fuente del derecho como aquel lugar de donde el derecho emana. ¿Y cuáles son las fuentes del derecho más relacionadas con lo empírico o con la experiencia? Ahí va, como dice Nieto acá, la costumbre y la jurisprudencia. ¿Y por qué? ¿Ustedes pueden conocer la costumbre a través de la razón? Pregunta que les hago. Ahí va, No, Nieto. porque en realidad la aprendés por medio del sentido. Ahí va, como dice García, como dice Nieto, la costumbre se aprende a través de los sentidos, ¿no? Es decir, uno ve
que determinada acción se lleva a cabo, uno escucha que a fulano le pasó otra cosa, pero en ningún momento uno se sienta y razona que en determinado sitio la costumbre es tal, no sé, cualquiera. Yo hoy en el curso de la mañana les ponía el ejemplo, no sé, acá hay gente del interior también, yo les ponía el ejemplo de en el interior se duerme la siesta, ¿no? Como una costumbre arraigada. Bueno, ustedes pueden sentarse un día en sus casas y decir, en Casupá, ya que hoy estuvimos hablando del pueblo de los Cabrera, de la familia Cabrera, en Casupá se duerme la siesta de 14 a 16, ustedes lo pueden pensar, lo pueden razonar en sus casas. No, eso es algo que a ustedes les viene dado por la costumbre. Un día fueron a Casupá, intentaron ir a un kiosquito a las 3 de la tarde y el kiosquero estaba durmiendo la siesta y no les abrió. Bueno, eso proviene de la experiencia, no es algo que ustedes hayan racionalizado. Enteramente proviene de la experiencia. Lo mismo la jurisprudencia, es decir, la jurisprudencia entendida en el sentido moderno, como los fallos judiciales. En los fallos judiciales, el juez ve a las partes, evalúa las pruebas, escucha a los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dicta su fallo, digamos, enteramente depende eso que él dice de los sentidos. No se sentó a razonar en un caso hipotético, ni llegó a una decisión totalmente libre de la influencia de los sentidos, ¿no? Entonces, claramente, si la experiencia sufre un desprestigio, en el mundo jurídico, quienes van a sufrir ese desprestigio que viene de la experiencia, son las fuentes del derecho que están más vinculadas con los sentidos, que son la costumbre y la jurisprudencia. Hasta acá vienen más o menos conmigo, me vienen siguiendo. Sí, profe. Ahí va, ya están celebrando de la mala suerte de haberse equivocado en haberse anotado en otro curso. Me anoté con usted, así que no estoy celebrando nada. Bien, ya se está arrepintiendo, mejor dicho. Yo también. Yo encontré lugar también. Ya se están arrepintiendo de haber renovado con nosotros. Es confuso, caballero, sí, sin lugar a dudas, son conceptos que digamos, tienen que tener de diferentes lugares, de haber picoteado en diferentes lados como para poder, digamos, unirlos todos en este mismo momento. Bueno, no sé, después de este masazo que les estoy dando, no se arrepienten, así que no se van a arrepentir con nada. Digamos, pero a pesar de que sea confuso, caballero, ¿tiene alguna cuestión así en concreto que no haya entendido que podamos repetir? La repetimos, no hay ningún problema. Para eso estamos. Yo quiero saber el título de este tema. Está al Perdón que llegué tarde. principio, no pasa nada. Está al principio de la clase, codificación. Codificaciones. Gracias. Así, cortito como pata de chancho. Este concepto de la razón. Digamos, la razón es aquellos conocimientos que usted tiene o que usted puede adquirir, pero que no provienen de la experiencia, que no provienen de los sentidos. ¿Qué concepto tiene usted o qué idea tiene usted que no proviene de los sentidos? Bueno, el conocimiento de usted mismo. Es decir, si usted piensa o si usted se pregunta y dice no entendí nada, bueno, usted está pensando. Y si usted está pensando, eso significa que usted existe. Entonces, su propia existencia es un conocimiento que usted tiene y que no proviene de los sentidos, porque usted no es que sabe que existe porque se toca, no es que sabe que existe porque se huele, ni sabe que existe porque se ve en un espejo. Usted sabe que existe porque sabe que existe. ¿Es un poco abstracto? Sí. Digamos, fue la advertencia de alguna forma que hicimos al principio de la clase. Es un tema con bastantes abstracciones que requiere un poco de atención extra de lo que hemos dado en otras clases, que de repente uno se puede distraer un minuto y de repente no pasa nada. Gracias, Mariana.
es un poco la idea, relacionar varias cosas y tratar de que no quede en esa idea de materias distintas, ¿no? Lo que aprendí en una materia no sirve para otra asignatura distinta, ¿no? Tratar de ver todo de forma un poco más única. Digamos, y evidentemente esta idea de, si nosotros tenemos la idea de la enciclopedia, la idea de unificar todo el conocimiento de la humanidad en un solo texto, esta idea de la dispersión normativa, esta idea de la razón, digamos, la consecuencia lógica de todos estos conceptos que andan volando en esta etapa es la creación de un código, que es el tema que estamos viendo en la clase de hoy, codificación, ¿no? Como le decíamos a Díaz hace un ratito. ¿Cuál va a ser el primer código que aprueben los franceses? A ver si alguien sabe. Ahí les puse la fecha, 1791, como pista. ¿Cuál va a se primer código? Llama la declaración, creo que se llama Declaración de los Derechos de los, no me acuerdo cómo sigue. De los derechos humanos y del ciudadano. Eso. Ahí va, entre Ruiz Díaz y Fagiani, un poco a dúo, ¿no? Como aquella, hicimos el equipo, pero no. como aquel sketch de Lelutier que cantaban en canon, ¿no? Un poco lo trataron de sacar. Sí, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es más una declaración que un código, ¿no? No creo que llegue al nivel de código, porque para hablar de código tendríamos que hablar de la sistematización de toda una rama del derecho en un mismo cuerpo normativo, ¿no? Y la declaración simplemente es una declaración, pero no tiene esa pretensión de agotar toda la temática de una disciplina jurídica en un mismo documento. Acá Caballero nos dice el de 1804. Ese es el Código Civil francés de 1804, está bien, pero hay otro anterior a ese, que es de 1791. A ver si... Exactamente, como dice la rama, ahí va, como dice la rama y como grita Fagiani desde su micrófono, estamos hablando de la Constitución, ¿no? Ustedes dieron en Derecho Público, me imagino que habrán dado clasificación de las constituciones. Las constituciones se clasifican según su extensión, en largas, breves, según si son escritas o si no son escritas, según si son rígidas y flexibles, como dice Nieto acá, según el proceso de su modificación, ¿no? Todas esas son clasificaciones de la Constitución. Y una de las clasificaciones que dieron, y seguramente no la tengan muy presente, es aquella clasificación en codificadas y dispersas, ¿no? Las constituciones dispersas son aquellas que se encuentran en distintos instrumentos jurídicos, mientras que las codificadas son aquellas que están, vaya la redundancia, codificadas. La Constitución uruguaya, como la ¿cómo nuestra. es? Ahí va, la Constitución uruguaya es codificada. ¿Por qué? Porque en un mismo código, en un mismo cuerpo está todo aquello que integra la Constitución. Digamos, para ir uniendo, ¿no? Entonces, el primer código que hacen los franceses, uno siempre está tentado a decir que es el Código Civil, porque tiene el nombre de código, pero el primer código que hacen los franceses es el Código Político, ¿no? Es la Constitución de 1791. Y la Constitución francesa, tanto como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que también ahí estuvo mencionado, tiene estas ideas del iusnaturalismo, ¿no? Tiene estas ideas de que existen derechos inalienables, imprescriptibles, incuestionables, válidos en todo tiempo y espacio, esta idea de derechos que provienen de la razón, ¿no? Y lo que hace la declaración justamente los declara. Fíjense que la declaración, en su mismo nombre, lo que hace es reconocer la existencia de estos derechos, como que son derechos anteriores a la propia declaración. Es decir, los seres humanos los tienen no porque este documento se los otorga, sino que los tienen por el solo hecho de ser humanos, ¿no? Vean, esta es influencia clara de este pensamiento racionalista. Es una influencia clara en el mundo de lo jurídico,
de esta idea de la razón. La razón como fundamento del iusnaturalismo, racionalista, obviamente, y este iusnaturalismo como fundamento de documentos jurídicos concretos, la Constitución, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Profe, y en el Sí. propio título de la declaración, primero están los derechos del hombre y después están los del ciudadano. Ajá, sí, sí. Pero vea cómo, digamos, lo importante, lo que tenemos que quedarnos es esta idea de que se reconocen los derechos, ¿no? Que ustedes me imagino que lo habrán dado y lo habrán mencionado más de una vez en la historia del pensamiento político, que los derechos se reconocen y no se crean a través de estos instrumentos, ¿no? Y lo van a ver después cuando den derechos humanos, lo van a ver mucho más desarrollado. Esa idea que incluso nuestra propia Constitución recoge, ¿no? Esa idea de que se le reconocen a las personas el derecho a la vida, ¿no? Libertad, seguridad, trabajo y propiedad, pero no es que se crean esos derechos, sino que se reconocen. El iusnaturalismo como fundamento de estos documentos normativos concretos, ¿no? Es decir, el iusnaturalismo como fundamento de la Constitución, el iusnaturalismo como fundamento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y acá venimos a algo que creo que había sido usted, García, que había mencionado hace un rato, el estado de naturaleza, ¿no? Estos autores, sobre todo los contractualistas, que estos sí, ustedes ya los estudiaron, hablan de un estado de naturaleza, ¿no? Ese estado de naturaleza previo a lo jurídico, previo a la existencia del Estado. Ahí va, como dice Nieto acá, los autores contractualistas por excelencia, Hobbes, Locke y Rousseau. Ahí va, Rousseau también. Digamos, ellos postulan esta idea del estado de naturaleza. Y ellos dicen que se sale de ese estado de naturaleza cuando los hombres ponen, a través de un contrato social, sus derechos se ven limitados en favor de la sociedad, ahí va, como pone Nieto, la sociedad civil. Ahora, una aclaración, cuando estos autores postulan el estado de naturaleza, no lo postulan como algo real, como algo que realmente haya existido, sino que lo postulan como un presupuesto. Recordemos que estos autores son racionalistas, entonces todo aquello que venga de la experiencia a ellos no les agrada del todo. Entonces, cuando ellos postulan este estado de naturaleza, ellos suponen un estado de naturaleza que a ellos les parece que existió, pero en ningún caso esto es un estado de naturaleza empírico, es decir, no proviene de investigaciones arqueológicas, antropológicas, etcétera, sino que proviene de lo que a ellos les parece o lo que ellos interpretan que es el estado de naturaleza, o lo que ellos interpretan que es, en definitiva, la naturaleza humana. Pero no es un estado histórico. Si nosotros pensamos y unimos acá dos temas que ustedes dieron en dos asignaturas distintas y que probablemente nunca hayan hecho la conexión entre ambos temas, nosotros vimos, cuando vimos Edad Media, el proceso de reunificación de los grandes estados y el proceso de creación de los estados-nación, que lo vimos cuando hablamos de Edad Media y lo vimos cuando hablamos de modernidad. Es decir, el proceso para que exista Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, Italia, ahí va. El proceso histórico en ningún punto tiene este estado de naturaleza que nosotros estamos viendo y que ustedes vieron en la historia del pensamiento político. Es decir, la creación del Estado moderno en ningún momento tuvo un estado de naturaleza, ni tuvo un pacto, ni tuvo un contrato social. Eso no es una explicación histórica, sino que es una explicación filosófica que da fundamento a las ideas iusnaturalistas y a las ideas racionalistas que explican el derecho. Pero no es histórico, no tiene ningún asidero en lo empírico, en lo histórico, en ese conocimiento que proviene a través de los sentidos, ¿no? Me parece que esto es una conexión que yo por lo menos cuando era estudiante nunca la hice y que la vine a hacer muchos años después leyendo sobre estos temas,
pero por un lado uno estudia. Pero muy interesante, sí, es muy interesante, claro, porque después que terminás con historia de idea jurídica, que quedás con todo esto de los contractualistas y los pensadores, es muy lógico lo que usted está diciendo. En ningún momento del proceso histórico hablamos de ese estado de naturaleza que plantean los contractualistas. Claro, porque no es un concepto que provenga de la historia empírica, sino que es un concepto filosófico que ellos tienen para explicar justamente por qué los hombres tienen derechos antes de la existencia del Estado, ¿no? Y con eso explicar que como esos hombres tienen esos derechos, pueden realizar revoluciones, ¿no? Eso que dice Hobbes, cuando el Estado no cumple con respetar los derechos, existe el derecho de resistencia a la opresión, todas esas creaciones, ¿no?, que se utilizan para de alguna forma solventar las grandes revoluciones de la Ilustración y de fines del siglo XVIII y principios del XIX, claramente son explicaciones filosóficas que son políticamente útiles, pero que no tienen ningún sustento desde el punto de vista histórico, ¿no? Entonces, está bueno, me parece, hacer esa conexión entre ambos cursos. ¿Queda más o menos esto que les acabo de decir? Si tienen dudas, preguntas, levantan la mano o se habilitan el micrófono o lo ponen acá en el chat, ¿o no? Está claro, profe. Ahí va. Acá Dina Está claro, dice profe, sí. que está claro. Son temas difíciles, así que no les dé vergüenza preguntar porque no son cosas que... No, lo que pasa es que tenemos muy claro los conceptos de historia de las ideas, entonces es lógico, como dijo, van a pensar que esto no existió, que ellos lo inventaron para explicar su teoría, es así. Claro. Ahí va, exactamente. Obviamente la rama, nosotros confiamos en que ustedes ya lo hayan dado en todos los demás cursos, por eso lo damos a esta altura y con esta profundidad. El conocimiento va así de a poquito, ¿no? Es como los legos, va poniendo uno un bloquecito Profe, arriba de otro. Sí, entonces Fabián. podemos decir que el primer código sería el código francés, que hacemos mención no solo a la Declaración del Hombre, sino a la Constitución de 1791. Ahí va, ese es el primer código. ¿Por qué es o sea, la Constitución de 1791 es el primer código? ¿Por qué es el primer código? Porque intenta regular en un mismo cuerpo normativo todo aquello que pertenece al derecho público. Otra clasificación que ustedes deben haber dado tanto en personas como en constitucional, esa clasificación entre derecho público y derecho privado. Sí. Esa idea de que todo el derecho público sea regulado en un mismo cuerpo normativo, que es un código, que es la Constitución. A veces se le llama también, no es de las menciones más comunes, pero también se le ha llamado el código político, ¿no? Que ustedes capaz que en algún libro han leído acerca del código político del Uruguay como sinónimo de Constitución, ¿no? Bueno, esa idea de código político hace referencia a esto de la codificación. Y bueno, y acá vamos a tratar de ir un poquito más rápido por motivos de tiempo, pero digamos, es un tema bastante complejo. Nosotros habíamos visto, cuando hablamos de los antecedentes del derecho privado internacional, habíamos visto que en las universidades medievales se recoge el código de Justiniano, la compilación de Justiniano, ¿no? Y que esto se le va a llamar la segunda vida del derecho romano. Y que el derecho romano adquiere, a lo largo de la Edad Media, un estatus de derecho de mayor calidad, ¿no? Y de derecho válido o de carácter supletorio, mejor dicho, ¿no? Ese derecho que se aplica universalmente a todo el cristianismo, que se aplica universalmente en Europa, y que en caso de que la costumbre o la jurisprudencia local no regule determinada área, se va a aplicar en forma supletoria el derecho romano, ¿no? Y de alguna forma la Edad Media y los autores de la Edad Media, los glosadores y los posglosadores y los estatutarios, etcétera, van a reconocer cierta superioridad del derecho romano. Y acá vamos a entrar en
el proceso de codificación del Código Civil francés, por oposición al Código de Derecho Público, que es la Constitución. Y acá les traigo, como para hacer énfasis en esto, una frase de Gamarra, un profesor muy conocido, sumamente conocido en el Uruguay y a nivel internacional, que ustedes verán el año que viene, ya fallecido, no recuerdo si el año pasado, creo, o el anterior, ¿no? Y esta frase que nos dice Gamarra, cuando estudia el Código Civil uruguayo, que obviamente tiene influencia del Código Civil francés, Gamarra nos dice: la culpa la tiene Pothier, que fue un jurista padre hasta en materia de errores. ¿Quién fue Pothier y por qué Pothier tiene la culpa de algo que dice el Código Civil uruguayo? Robert Joseph Pothier fue un autor que, miren la fecha en que vivió. Él nació en 1699 y murió en 1772. Ahora, si nosotros pensamos que el Código Civil francés, el Código de Napoleón, es de 1804, nosotros podemos preguntarnos por qué Pothier tiene la culpa de algo que está en el Código Civil francés. Si él ya estaba muerto cuando redactaron el Código Civil francés. Es imposible que nosotros le echemos la culpa de nada a este pobre hombre. Para saber por qué Pothier tiene la culpa, tenemos que saber quién era Pothier. Pothier era un autor de derecho romano, ¿no? De esos autores que nosotros vimos y que hablamos cuando hablamos de los glosadores, los posglosadores, etc. Pothier era un autor de derecho romano, y lo que hacía Pothier, y lo que hizo en su obra, fue estudiar el derecho romano. Y cada vez que él encontraba en el derecho romano alguna disquisición, algo que no se podía explicar, él brindaba una explicación, como podrían hacer ustedes cuando interpretan algún artículo del Código Civil. Es decir, ustedes cuando interpretan, cuando realizan esas tareas de interpretación, integración, todo eso que han visto en personas, digamos, leen otras reglas y proponen soluciones o proponen cómo deben ser interpretadas. Eso era lo que hacía Pothier con el derecho romano. Él lo estudiaba desde el punto de vista de un estudioso, de un académico, pero no de un legislador. ¿Y qué va a pasar con Pothier? Todo aquello que él escribió va a tener tanto prestigio que cuando se redacte el Código Civil francés, prácticamente toda la obra de Pothier va a ser puesta en forma de artículos. Es decir, el tratado que escribe Pothier, y si algún día ustedes tienen la chance de leer la obra de Pothier, no recuerdo ahora cómo se llama el libro, lo tengo yo en un PDF en la otra computadora, pero si ustedes tienen la oportunidad de leer algunos pasajes, van a ver que gran mayoría de la obra ustedes la pueden encontrar en el Código Civil uruguayo. Es decir, si ustedes leen una página al azar de Pothier, pueden encontrar la redacción de los artículos del Código, pero escrito en prosa, digamos, para hacerlo lo más gráfico posible, ¿no? Entonces, claramente Gamarra le echa la culpa a Pothier porque Pothier es el que propone la idea, pero la culpa en definitiva no es de Pothier, sino de quienes redactaron el código en 1804 que tomaron esas ideas. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante ver este autor? Y con esto ya vamos redondeando. Porque cuando se propone la necesidad de tener un código civil común para toda Francia, lo que se buscaba era un código igual que el código político, ¿no? Igual que la Constitución, que proviniera de la razón, que fuera independiente de los sentidos, que proviniera del derecho natural, que no estuviera basado en la costumbre, que no estuviera basado en la jurisprudencia. Todas esas características que nosotros vimos del racionalismo, del iusnaturalismo racionalista, se buscaba que fuera aplicada en el derecho civil. Sin embargo, los civilistas, o los autores de derecho civil o de derecho privado, como le quieran llamar, no estaban tan afines a estos conceptos de derecho natural. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se pusieron todos de acuerdo y proclamaron, de alguna forma, que el derecho romano
que desde la Edad Media regía como derecho supletorio, como derecho universal, como derecho de mayor jerarquía, que ese derecho romano que ellos habían venido estudiando durante siglos, ese era la razón escrita. Es decir, que el derecho romano provenía de la razón, y que ellos no habían sido los primeros en descubrirlo, sino que ya los romanos tenían esta idea de la razón por encima de lo práctico, la razón por encima de lo empírico, el iusnaturalismo por encima de la costumbre y la jurisprudencia. Y de esta manera postularon que el derecho romano era universalmente válido, independientemente del tiempo, del espacio, que era imprescriptible, inalienable, y que se pertenecía a los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos. Este es un acuerdo al que llegaron estos autores de derecho privado, y que obviamente es un invento. Nosotros vimos cuando hablamos de derecho romano que los autores de derecho romano se sentaban y trataban de resolver casos concretos. Es decir, claro, como dice la rama, un poco irónico, digamos, los romanos crearon su derecho a partir de la casuística, a partir de casos concretos, de estudio de problemas concretos y cómo solucionarlos. Y sin embargo, esto fue degradándose hasta que, cuando fueron a redactar el Código Civil francés, lo que se hizo fue postular que el derecho romano era la razón escrita. Y digamos, ese es el motivo, el reconocimiento del derecho romano como razón escrita y que se plasmara todas las soluciones de derecho romano en el Código Civil francés y por añadidura en el Código Civil uruguayo, es la razón de que hasta el día de hoy estemos estudiando derecho romano, porque el derecho romano no solo tiene una segunda, sino que tiene una tercera vida, que es la posterior a la codificación, ¿no? Y el derecho romano sigue vigente con algunas modificaciones, las más que menos, entre nosotros en muchos aspectos, ¿no? Porque sigue vigente a través de ese Código Civil. Y acá es donde quiero tirarles, y con esto sí termino, ese mito de que el Código Civil proviene de la razón. Es decir, el Código Civil francés, y obviamente por añadidura el uruguayo, no proviene de la razón, no proviene de un cuerpo de legisladores que se haya reunido y haya debatido y haya elucubrado las soluciones que el Código propone, ni son las soluciones universalmente válidas, sino que el Código Civil proviene empíricamente del derecho romano, y es una adaptación del antiguo derecho romano al siglo XIX y obviamente posterior al siglo XX y las posteriores modificaciones que ha sufrido tanto el Código Civil francés como el uruguayo. Pero un poco sacarnos esa idea de la cabeza de que el Código proviene del legislador y que el legislador es un ser racional que se sienta, medita y a través del debate puede llegar a ideas mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Porque empíricamente el Código Civil no es eso. Quizá la Constitución como código nuevo o el derecho público sí pueda provenir de ahí, pero no es el caso de lo que ha sido el Código Civil. La rama había levantado la mano, espero que no sea para decirme que estamos en hora. No, no, para nada. Le quería preguntar algo, y esto capaz que me lo tiene que responder más desde un punto de vista de opinión, pero digo, a mí en realidad la duda que se me genera con todo esto es, ¿no tenían un poco de razón igual? Porque no sería casi como que imposible, ¿cómo se dice? Diría, como implementar un código civil que no, como que no es compatible con esa constitución desde antes, porque todos sabemos que la constitución está por encima del código civil. Entonces, digo, si ese código civil se pudo adaptar en el marco de esa constitución, ¿un poco de razón no tendrían? Digo, ¿no era aplicable completamente ese código civil? No sé si se entiende mi pregunta. Ahí el siglo XIX, que eso lo veremos en el siguiente curso, en Introducción al Fenómeno Jurídico, cuando hablemos justamente de el iusnaturalismo, la escuela histórica del derecho y los autores positivistas, claramente ahí es donde se va a dar todo el debate filosófico, ¿no? De dónde proviene el derecho,
si el derecho proviene de las ideas, del mundo de las ideas, si el derecho proviene del mundo de lo empírico, si el derecho proviene de la sociedad, si se le puede imponer a la sociedad un derecho que sea racional, pero la sociedad no considera que le sea propio. Yo no sé si ustedes se acuerdan, son bastante jóvenes, pero en el 2017 creo que fue, les comento que ya estamos en hora, así que si alguien por algún compromiso se tiene que retirar o lo que Sí, sea, profe, me tengo que retirar, que tengo que poner en el taller de constitucional. adelante, no hay ningún problema. Reconozco que se nos fue un poco el tiempo, mal manejo de tiempo de mi parte, y bueno, el que se tenga que ir no hay ningún problema. Estamos en Profe, una... nos vemos el martes. Muchas gracias por todo. Chao, compañeros. Por favor, a las órdenes. Esto es un poco... Yo lo escucho, yo quiero terminar de escuchar la opinión, profe. Simplemente les paso este aviso a los compañeros que sí se tengan que retirar, porque bueno, no queremos hacerlo sufrir tampoco, pero digamos, claramente, no sé si ustedes se acuerdan, hace algunos años, en el 2017 creo que fue, se aprobó el Código del Procedimiento Penal, ¿no? El nuevo CPP, que mucha gente decía, esto es culpa del nuevo CPP, o había una situación determinada, decía, esto es culpa del nuevo código. ¿Por qué es culpa del nuevo código? Y bueno, nadie sabía, porque nadie sabía qué decía el nuevo código, pero esa idea que estaba en la sociedad de que el nuevo código estaba mal. Entonces, si uno adhiere a esta idea del naturalismo, uno puede decir, bueno, un código proviene de la razón y es independiente de la experiencia. Entonces, el nuevo CPP está bárbaro, pero la sociedad no lo reconoce como propio porque no pertenece a las convicciones que esa sociedad tiene acerca de lo que el derecho debe ser, ¿no? Y ahí está un poco la cuestión entre lo empírico y lo racional. A lo que va entonces que capaz que viéndolo de un punto de vista completamente objetivo, o sea, bajo como los mismos preceptos que la Constitución, pero simplemente se hizo aplicar igual, lo hicimos valer. Claro, sí, digamos, viene un poco por ese lado. Hasta la próxima, Morales y Cigales. ¿Alguien había levantado? Sí. Me parece súper interesante, como, digamos, entiendo yo esta idea de, capaz que no es así, de también un poco ver que nada del todo es inventado, o sea, que nada es nuevo, sino que todo tiene como una base histórica bastante antigua, ¿no? O sea, y es como que se repite en todo eso, porque recuerdo de tener clases hablando de Maquiavelo, y bueno, lo de Maquiavelo sigue presente hasta hoy en día, y sin embargo a veces parece que está muy pasado de moda, y sin embargo todo tiene, como que todo se vuelve, digamos, a autores viejos. Sin duda eso que usted dice tiene mucha razón, siempre se vuelve el primer amor, cantaba Gardel. Claramente no hay tan grandes innovaciones como uno pudiera decir, pero la innovación más grande es que se logra de alguna manera pasarle por arriba a las costumbres locales e implementar un código único para todo un país, ¿no? Y esto va a ser importante para la creación de los grandes Estados-nación que van a tener su auge en el siglo XX y digamos que se van a agarrar a las piñas en 1914, en la Primera Guerra Mundial, y en 1939 en la Segunda, ¿no? Es decir, esos grandes estados-nación y esos fenómenos históricos también son consecuencia de la unificación de los ordenamientos jurídicos que se da en el siglo XIX. Sí, alguien quería decir algo y con eso dejamos porque ya ahora sí estamos casi en hora. Solo una pregunta que me quedó haciendo ruido, porque si mal no recuerdo, cuando dimos la compilación de Justiniano, los que hacían la compilación como que la retocaban, ponían cosas que ellos les parecía y sacaban las que les parecían que no tenían que estar. Y si usted dice que este hombre Potier también hizo su interpretación del derecho romano, ¿qué tan romano llegó hasta nosotros? O sea, ¿qué tanto de lo romano llegó hasta nosotros hoy? Y bueno, esa es la reflexión que va a hacer en 1840 un autor alemán llamado Friedrich Carl von Savigny, que dirá que el Código Civil francés es lo peor que le ha pasado a los franceses y que no debe haber un código para los alemanes porque justamente
lo que hace el código es apartarse del derecho original romano, desconocer las costumbres locales y consagrar como normas jurídicas opiniones de determinados autores. En el caso francés, obviamente, hace referencia a Potier. Y con eso, digamos, dejamos por ahora, nos vemos la clase que viene, y como les dije al principio de la clase, feliz jueves, o lo que queda del mismo, y buen fin de semana para todos. Gracias por el aguante. Gracias, profe. Chao, chao.